Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Estamos llegando al final de este maravilloso Evangelio para continuar con Marcos. Este capítulo 27 relata varios eventos cruciales, tristes, trascendentales en la vida de Jesús, como su juicio nocturno y su juicio diurno y su crucifixión. Es triste todo lo que pasó aquí, como la gente decide escoger a Barrabás en vez de Jesús, a Satanás en vez de Dios. Algunas aplicaciones que podremos sacar de allí. Primera aplicación: la muerte de Jesús es un sacrificio por nuestros pecados para que podamos ser perdonados y reconciliados por Dios. Segunda aplicación: la humillación y sufrimientos de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la humildad y el amor sacrificial. Tercera aplicación: la muerte de Jesús es un recordatorio de la gravedad de nuestros pecados y la profundidad del amor de Dios por nosotros. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros fracasos y nuestros pecados, Dios está con nosotros. Y podríamos sacar una reflexión o 3 preguntas para reflexionar meditando en este capítulo. Primera pregunta: ¿cómo puedo aplicar el ejemplo de Jesús en mi vida, especialmente en situaciones difíciles o dolorosas? Segunda pregunta: ¿cómo puedo demostrar amor sacrificial y humildad en mis relaciones con los demás? Es importante analizar esto. Y tercera pregunta: ¿qué significa para mí que Jesús muriera por mis pecados y cómo puedo responder a ese amor y sacrificio? ¿Y qué significa el hecho de que Jesús haya muerto por tu vida? ¿Qué significa el hecho de que Jesús haya sufrido por ti? ¿Qué significa el hecho de que Jesús haya entregado todo por ti? ¿Cómo respondes a ese amor? ¿Cómo respondes a ese sacrificio? Pues reflexiona y medita en esto mientras lees el capítulo 27 de Mateo. Te invito a que lo leas todo para que encuentres esas grandes verdades, esos grandes mensajes que Dios deja en su palabra. Dice la Biblia, Mateo 27: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mira lo triste del relato. Cómo estos hombres sacerdotes, que eran los líderes espirituales del pueblo, que eran los que conducían al pueblo a la palabra de Dios, que eran los que le enseñaban la verdad al pueblo, y como leímos en el capítulo 23, Jesús le dijo al pueblo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos digan, háganlo, cúmplanlo. Pero ahora mira, estos hombres que enseñaban la verdad, estos hombres que leían la ley al pueblo, ahora estaban condenando, estaban atando y llevaban atado más bien como un perro y lo trataban como un animal al creador de la ley, al dueño de la ley. ¿Cómo es posible que el hombre responda de esta manera? Esto es lo que produce Satanás en la mente de una persona. Cuando lo domina, lo hace cometer actos terribles en contra de Dios, porque Satanás es el enemigo acérrimo de Dios. Así que sigue leyendo el texto, dice versículo 3: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste el fin de este discípulo de Jesús. Cómo este hombre que convivió con Jesús, escuchó muchos relatos de Jesús, realizó milagros, porque la primera vez que Jesús los envió, él iba allí también, realizó milagros, predicó, hizo muchas cosas, y ahora mira, había entregado a Jesús. Judas se presenta para hacer su confesión cuando el juicio diurno u oficial ante el Sanedrín estaba por concluir, probablemente cuando se pronunció el veredicto ya contra Jesús.
O Judas vio que Jesús estaba tal vez por ser condenado, o quizás escuchó que se pronunciaba la sentencia y dijo: Jesús no se va a librar, entonces necesito hacer algo para ayudarlo. Él creyó que entregando el dinero y arrepintiéndose de eso que había hecho, entonces podría librar a Jesús. Pero realmente no había un arrepentimiento genuino, sincero. Él lo que sentía era remordimiento. Y acosado por ese remordimiento, entonces va y devuelve el dinero. El arrepentimiento de Judas fue como el de Esaú. Lo que sintió fue remordimiento, no acompañado por un cambio de parecer. En el caso de Judas, lo llevó al suicidio. No hubo ningún cambio básico en el carácter. Y esta es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Mira, Judas y Pedro, allí los ponemos a los dos. Judas sintió tristeza por haber entregado a Jesús, pero esa tristeza, ese dolor no lo llevó a cambiar de carácter, a cambiar de parecer, a darle un giro a su vida. Allí debió haber vuelto, debió haberse convertido a Jesús, pedirle perdón, y Jesús lo perdona. Pero no, él siguió su camino y ese remordimiento, esa tristeza lo llevó a la muerte. Y allí no hay ningún rasgo de arrepentimiento. Por otro lado, Pedro sintió tristeza también, lloró amargamente, pero cambió de carácter, cambió de parecer. Él se arrepintió y no solo se arrepintió, sino que sintió en su corazón la paz del perdón que Jesús le ofreció. Judas entonces, mire la forma en cómo termina este discípulo. Judas había confiado plenamente en que Jesús se libraría de sus atormentadores. Al darse cuenta de que Jesús no lo hacía, entonces se siente movido a hacer su confesión. En este momento, Judas, ese traidor, se adelantó como el único testigo de la inocencia o testimonio de la inocencia de Jesús. Esto en los juicios judíos era muy válido, pero ellos estaban pasando todo por alto, así que no tuvieron en cuenta el testimonio de Judas. Sin embargo, la confesión de Judas allí en ese momento tal vez perturbó muchísimo a estos líderes, porque al hacer esto Judas reveló públicamente la complicidad que había tenido con los dirigentes para matar a Jesús, para vender a Jesús. Era evidente entonces que habían sobornado a Judas y esa acción era una violación directa de las leyes de Moisés. Así que allí el juicio debía ser en contra de los sacerdotes, pero ellos estaban pasando todo por alto, así que no había nada por hacer, porque ellos tenían el poder, estaban dominados realmente por Satanás. Y lo triste del asunto es que cuando Judas entrega el dinero, ellos dicen: no vamos a depositarla en la tesorería de la iglesia, de la sinagoga, porque no es correcto. O sea, tenían en mente esto, pero mira, estaban ansiosos por derramar la sangre inocente que con ese dinero habían comprado. Qué triste es todo este asunto. Y la sierva del Señor, en Review Evangelical del 30 de enero del año 1900, dice: la escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino. Rechazará el mensaje de misericordia relacionado con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o aceptará la verdad tal como es en Jesús. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada menos que el Hijo del Dios infinito. Sigue diciendo: cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás. Y todos los que se colocan al lado del desleal están bajo la negra bandera de Satanás, y se los acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se los acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Mensajes Selectos, página 136 del año 1899 dice: asombraos, oh cielos, avergonzaos eternamente, oh habitantes de la tierra. Con dolor e indignación los ángeles oyeron la elección hecha por la gente y la sentencia pronunciada sobre Cristo, pero no pudieron intervenir, pues en el gran conflicto entre el bien y el mal se debía dar a Satanás toda oportunidad posible para que demostrara su verdadero carácter, a fin de que el universo celestial y la raza por la cual Cristo estaba dando su vida pudiera ver la justicia de los propósitos de Dios.
Los que estaban bajo el dominio del enemigo debían poder revelar los principios del gobierno de esto. Y así se desenlaza este juicio. No voy a entrar en detalles en la intervención o el relato de Pilato con Jesús, ese encuentro que tuvo con él, porque lo estudiaremos más a profundidad allí en Juan capítulo 18. Debes estar pendiente. Cuando lleguemos allí, podremos leer ese relato con más detalles, ese encuentro de Pilato con Jesús, que es muy importante, y las oportunidades que perdió Pilato. Juan relata con más detalles ese encuentro. Aquí en Mateo 27 presenta con detalles es la forma en cómo se escogió a Barrabás antes que a Cristo, del versículo 15 en adelante. Y es triste, porque mira, Pilato, había una fiesta, esto era una ceremonia pagana, satánica, que en las fiestas se permitía o se soltaba a un ladrón al que el pueblo escogiera. Pilato pensó que de esa manera él podría liberar a Jesús, pero no es así. Él debía tener su criterio y su autoridad para decir, liberen a Jesús, él es inocente, porque varias veces vio que era inocente, pero no estuvo dispuesto a irse en contra del pueblo y a escoger a Jesús. Él escogió la fama, la popularidad en vez de Jesús. Esto es triste, es lamentable, porque él tenía la autoridad. Lo único que hizo fue lavarse las manos. Esta era una práctica que tenían, una costumbre, el lavarse las manos como símbolo de demostrando inocencia. Y la ley lo decía, allí en Deuteronomio capítulo 21, versículos 6 al 9, tú puedes leer. Dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. O sea, era una práctica que aparecía en la ley, lavarse las manos como demostración de inocencia. Pero aunque Pilato se lavara las manos, incluso se lavara todo el cuerpo, procurando evadir la responsabilidad por la muerte de Jesús, la culpa permanecía ante él. Era culpable porque debía tomar una decisión. Y el Espíritu Santo tocó el corazón de Pilato varias veces. En el capítulo 18 de Juan podremos verlo, pero aquí, por última vez, dice la sierva del Señor, el deseado de las gentes, por última vez, el Espíritu Santo intentó tocar el corazón de Pilato. ¿Cómo lo hizo? Utilizó el recurso que Pilato podría entender mejor, y es a su esposa. Le mostró a la esposa de Pilato un sueño, una visión, donde pudo ver todo lo que se hizo allí en la escena y a Cristo sentándose a la diestra de Dios. O sea, lo vio como un ser poderoso, potente, lo que era. Se le mostró tal cual como esa visión que se le mostró a Nabucodonosor y los magos que vinieron a ver a Jesús. Todo eso, querido hermano, demuestra que no importa quién sea, Dios puede revelarle todos los misterios a quien Él desee. Lo hizo con esta mujer que no era del pueblo de Dios, pero le mostró y le reveló esto. Y entonces ella le envió la carta a su esposo. Y esa carta parece que llegó antes que Pilato mandara llamar a Barrabás, antes que se diera la sentencia. Pilato entonces allí, él confirma de la inocencia de Jesús, pero realmente no hace nada, simplemente se lava las manos. Pero es triste que la gente grita cuando él pone allí a escoger entre Cristo y Satanás. La gente grita, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. La sierva de Dios dice que allí estaban los demonios gritando en medio de la gente. Eran demonios que gritaban, suelten a Barrabás. Qué triste, esa gente poseída por el demonio. Y lo más triste es lo que Pilato hace, porque él se siente entre la espada y la pared. Y él dice en el versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Mira bien, este hombre no sabía qué hacer con Jesús. Tal vez hoy está pasando en tu vida igualmente, querido amigo. No sabes qué hacer con Jesús, no sabes qué decisión tomar. Esto es triste, lamentable. Y el pueblo le dice, sea crucificado. Y luego sigue la escena terrible, como toman a Jesús, le dan azotazos, lo golpean 40 veces, 39 veces, le colocan una corona de espinas, se burlan de él, todo lo que le hacen, y Jesús permanece callado, como dice Isaías,
como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, no pronunció palabra, demostrando el amor que había en él por esa humanidad. Esos hombres que lo estaban crucificando, esos hombres que lo estaban condenando, esos hombres que gritaban suelten a Barrabás, esos hombres que gritaban crucifiquen a Jesús, por esa humanidad fue la que vino a morir Cristo, por esa humanidad. Mira el amor tan grande de Jesús. Y luego entonces, después de pasar todo, se lo llevaron, colocándole la cruz encima. Él empezó a cargarla. El dolor, todo ese camino al Calvario fue terrible. En medio de ese camino encuentra una ayuda. Versículo 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz de Jesús. Y dice, Mensajes Selectos, página 127, la cruz que Simón fue obligado a llevar se convirtió en el medio de su conversión. Sintió una profunda simpatía por Jesús, y los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por el Salvador lo llevaron a reconocer que era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Incluso camino al Calvario, Él hizo también la conversión, o rescató, salvó a un hombre, a este hombre, Simón, y a su familia también. Luego viene el momento de la crucifixión, lo crucifican, triste. Estoy saltándome los procesos, los pasos, para no leer todo el capítulo porque el tiempo no nos alcanza. Pero en el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice la sierva de Dios, carta 139 del año 1898. La oscura nube de transgresión humana se colocó entre el Padre y el Hijo. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo un estado de cosas en las cortes celestiales que no puede ser descrito por el lenguaje humano. La naturaleza no pudo presenciar una escena tal, la de Cristo que agonizaba llevando el castigo de transgresiones del hombre. Dios y sus ángeles se revistieron de oscuridad y ocultaron al Salvador de las miradas de la curiosa multitud mientras bebía las últimas heces de la copa de la ira de Dios. Qué triste es este relato, como la tierra quedó envuelta en tinieblas porque el hombre había escogido a Satanás, el príncipe de las tinieblas, y rechazado a Cristo, el príncipe, el rey de la luz, el Dios de la luz. ¡Qué terrible! Así queda la vida de una persona que escoge a Satanás. Pero quien escoge a Cristo es luz, porque dice 1 de Juan 1, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y el que escoge a Dios tiene luz, no tiene tinieblas. Pero el mundo escogió a Satanás y por eso tuvo tinieblas. Triste. Cuando Jesús muere, el relato dice que el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, indicando así que los sacrificios y todas las ceremonias del templo quedaban concluidas, porque Cristo era el verdadero sacrificio, Cristo era el verdadero Cordero Pascual, y allí terminó todo. Y ahora, antes de cerrar, un detalle interesante que solamente Mateo registra, es el versículo 52, dice, cuando Jesús murió, o versículo 51, habla sobre el velo que ya te mencioné, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Todo lo que sucedió cuando Cristo muere, la naturaleza, la tierra sintió el dolor, y luego el versículo 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Interesante esto. Estos muertos santos, dice la sierva del Señor, en el Deseado de la Gentes, página 730, cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba juntamente consigo a algunos de los cautivos a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron al cielo con él. No sabemos quiénes aparecieron allí, quiénes resucitaron, pero sí fueron las primicias que Jesús llevó al cielo, las primicias, los primeros frutos, para luego venir a recoger toda la cosecha, de los cuales hacemos parte tú y yo, querido hermano, si hoy aceptamos a Cristo Jesús de corazón y le entregamos nuestra vida, escogemos a Él por encima de Satanás. Hoy día se hace la misma pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¿Cuál será tu decisión, querido amigo?
Luego viene el relato de la sepultura de Jesús y cómo colocan guardias allí. Mira los sacerdotes hasta dónde llegan. Ellos saben que Jesús va a resucitar. Y luego que resucita, hace muchas cosas para atacar esta resurrección. Lo leeremos en el día de mañana. Pero colocan guardias allí en la tumba. Le colocan una piedra, un sello para que no resucite. O sea, tratando de detener algo que no podrían detener. ¿Hasta dónde llega la mente humana cuando es poseída por Satanás? Es absurdo todo esto que estaban haciendo. Era imposible detener la resurrección de Jesús, pero Satanás los hacía pensar que sí, tal cual sucederá en el día final, después del milenio, cuando todas las naciones estén alrededor de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Satanás hará pensar a todos los impíos que ellos podrán conquistar esa ciudad. Los engañará, dice Apocalipsis, y se irán a pelear, a destruir la ciudad. Ellos creerán que podrán vencerla. Satanás les engañará la mente, así como les engañó la mente en el tiempo del juicio allí de Jesús. Les engañó la mente haciéndolos pensar que podrían vencer a Jesús, que podrían detener la resurrección de Jesús. Eso es absurdo, no podrían, porque nadie puede contra Dios. Lo mejor que podemos hacer es estar al lado de Cristo, darle nuestro corazón y permitir que Él dirija nuestras vidas para que así podamos vencer contra todas las artimañas del enemigo. ¿Qué esperas hoy, querido amigo? Escoge a Jesús, escoge servir a Jesús, darle tu corazón y dejar que Él controle y conduzca todos tus pasos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!